y no de teoría. Entonces, vamos a empezar. Gracias, profe Iván. Como les decía, está también el profesor David Alfonso de otros grupos de química general. Para los que no me conocen, también soy tutor de varios grupos de química general. Soy ingeniero químico. Llevo en la UNAD casi los 6 años en distintos cursos de ciencias básicas, de química. Eh, los estoy acompañando este semestre como tutor de química y para mí es un gusto pues estar en este CIPAS compartiendo e interactuando con ustedes. Tenemos 2 horas y vamos a ser muy concretos con la información, vamos a ser muy eficientes, entonces porfa los requiero atentos, eh, pues para avanzar rápidamente. Yo sé que hoy sábado a algunas personas se les dificulta, a otras no tanto, entonces la idea es poder agilizar y ser muy concretos con la información. Entonces los invito a estar bien dispuestos y a trabajar en conjunto y aprovechar este tiempo. Pues, yo entiendo que pueden ser 2 horas muy largas, muy extensas, pero vamos a ser lo más eficientes posible. Esta es una actividad que lo han llamado, bueno, un café con química. Es interesante porque la idea es que cada uno tenga su taza de café, esté cómodo, esté en un lugar tranquilo, con un cuaderno, un esfero, una calculadora. eh, y pues la idea es que sea no tanto una clase como tal, sino un espacio de interacción, un espacio eh, amable, un espacio tranquilo, un espacio chévere de aprender química y de interactuar con todos ustedes. Empezamos entonces con la actividad. Vamos a hablar del ejercicio 3, que es propiedades periódicas de los elementos. Como les decía, vamos a hablar de tabla periódica, hablar un poco de cada elemento, cómo se caracteriza un elemento. Y la idea es que si tienen alguna duda, pues al final o en el chat está abierto. Está el profesor David Alfonso ayudándonos también. Y entonces, que tengan listo su cafecito. Y entonces nos dice que acá antes de iniciar, pues que cada estudiante tenga su taza, una taza eh, que equivale a 236,58 mililitros de agua, una cucharadita rasa de café instantáneo que equivale a 3 a 5 gramos de café. Un pocillo tiene una capacidad mínima de 350 mililitros. Una cuchara rasa de azúcar está entre 1,5 a 2 gramos de azúcar. Galletas, no sé, brownies, lo que quieran para este CIPAS. Entonces yo ya tengo acá mi café listo y vamos a empezar entonces con la teoría. Antes de empezar con la temática como tal, pues es importante indicarles que el café pues, que estamos tomando es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de agua con materia seca, el café molido que viene seco, ¿cierto? El café está constituido por sustancias orgánicas, minerales, el aroma que expele el café, pues es consecuencia de más de 800 compuestos, la mayoría orgánicos. Entonces, es un cóctel de químicos orgánicos que tienen aromas, que tienen efectos sobre nuestro cuerpo, tiene cafeína. El micrófono abierto para que me ayuden. Bueno, el café que tomamos es una mezcla, como les decía, un cóctel de sustancias orgánicas. Cada vez que olemos el café, estamos oliendo cientos de moléculas orgánicas que están pues aportando ese olor característico del café. Tiene cafeína, que es el componente activo del café. La cafeína mantiene el cuerpo despierto, tiene efecto sobre el sistema nervioso y nos va a permitir estar activos, ¿de acuerdo? Eh, bueno, hay diferentes minerales, sales, potasio 105 miligramos aproximadamente, como datos curiosos antes de empezar. Bueno, ahora sí vamos a lo que nos compete, que es la tabla periódica. La tabla periódica la han visto en cursos de química, la han visto en distintos escenarios, en internet, en redes, fotos, lo que sea.
La tabla periódica organiza la información de todos los elementos químicos que se han descubierto acá en la Tierra. Está Hola, organizada, buenas. Qué ¿cierto? pena. Buenas, Ay, cuéntame. mira, es que hay alguien que tiene el micrófono prendido y se escucha un ruido terrible. A ver si nos pueden colaborar con eso. Listo. Sí, sí, ya el profe David nos ayuda. Bueno, entonces les decía que la tabla periódica es una organización de los elementos que se han descubierto en la Tierra. Eh, Tiene unas características que la vamos a mirar en este espacio, eh, pero digamos que el concepto fundamental acá en la tabla periódica es que organiza los elementos que se han descubierto en la Tierra con unas características particulares. Ha sido un proceso desde mucho tiempo atrás, y se ha organizado de una forma estratégica para reconocer ciertas características dentro de su ubicación. Es decir, que si yo veo mi tabla periódica y yo me ubico en la parte izquierda superior o en la parte derecha inferior, yo puedo de alguna forma estimar o conocer cuáles van a ser las características de esos elementos que se ubican en esa parte de la tabla periódica. La tabla periódica ha venido creciendo, claramente, pues porque tenemos más conocimiento de química y más tecnología, y la tabla periódica se ha venido aumentando, se ha venido complementando a través de los años. No es lo mismo hace 100 años, ¿cierto? Que hoy día, cuando no había tecnología, no había equipos, no había el conocimiento. Entonces esa tabla periódica ha venido complementándose y ha venido adquiriendo mayor información. Entonces, ahí se presentan más o menos em, qué elementos se habían descubierto en distintos tiempos, ¿cierto? En Edad Media, 1700, 1800, 1900, y cada día, cada vez más se van añadiendo nuevos elementos en la tabla periódica. Claramente hoy día, pues, encontrar un elemento es más difícil, ¿cierto? Pues porque ya se han venido recopilando a través de la historia. La tabla periódica se organiza, como dice acá, en grupos y en periodos, grupos o familias y en periodos. Los grupos son los que están en columnas y los periodos son las líneas horizontales, las filas, ¿de acuerdo? Entonces yo veo acá en el slide, veo una tabla periódica normal y veo grupos, grupo uno, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, que son las columnas, ¿de acuerdo? Y los periodos que serían las filas, periodo uno, periodo 2, periodo 3, 4, 5, 6, 7. La tabla periódica está dividida en dos categorías fundamentales que son los metales y los no metales. Es una división general de la tabla periódica. Los metales son los que aparecen, los estoy señalando, no sé si pueden ver el mouse. Ok, pucha. El mouse, que está, por ejemplo, el magnesio, el sodio, el potasio, el calcio, el hierro, ¿cierto? Níquel, cobalto, cobre, plata, oro, todo esto, lo que estoy pasando, hace parte de los metales, ¿de acuerdo? Y los no metales hace parte de todo lo que es la parte derecha de la tabla periódica. Acá hay como un escalón, una escalera que divide la tabla periódica en metales y no metales. En no metales está el carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, cloro, bromo, bueno, etcétera. ¿De acuerdo? Neón, helio. En el grupo 8A están los gases nobles, 6A, 7A los halógenos, que son elementos muy reconocidos y muy especiales en la tabla periódica. Eh, en la actualidad se sigue manejando esa clasificación de grupos, familias, periodos y de metales y no metales, ¿de acuerdo? Porque es importante reconocer que un elemento sea metal o no metal. Es importante cuando vamos a mirar la parte de reacciones químicas, cuando un elemento reacciona con oxígeno o con agua, dependiendo si es metal o no metal, va a formar ácidos o va a formar hidróxidos. Entonces, más adelante en el curso de química, vamos a darnos cuenta que si yo cojo un elemento metálico, ¿cierto? Con oxígeno, un elemento no metálico con oxígeno y después con agua, dependiendo si es metal o no metal, va a formar hidróxidos o va a formar ácidos. Entonces, esto es importante porque dependiendo del elemento, yo voy a poder predecir, voy a poder reconocer características de los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, es un ejemplo, gases nobles. Yo sé que el argón, el neón, el helio son gases. Entonces, si yo me ubico en cualquier elemento del grupo 8A, ¿cierto?
yo voy a tener una característica o una descripción del elemento sin yo saber mucho. Por ejemplo, a mí me hablan del xenón, ¿cierto? Yo el xenón no lo he escuchado mucho, no he trabajado con el xenón, pero yo sé que por estar ubicado en esta ubicación, en este punto, yo puedo predecir que es un gas, que es un gas noble, que es un gas poco reactivo, ¿de acuerdo? Un gas que no va a reaccionar fácilmente. Entonces me da una idea para yo predecir, para yo em, poder caracterizar un elemento, ¿de acuerdo? Si a mí me dice David, ¿qué es el calcio? ¿Sí? Es posible que yo nunca haya escuchado el calcio, es posible que yo nunca haya trabajado con el calcio, pero por la ubicación yo puedo decir, vea, es un metal, ¿cierto? Es un metal que va a formar un hidróxido, es un metal que tiene ciertas características, que puede ser tóxico, etcétera, etcétera. Esa es la idea de una tabla periódica. La tabla periódica, como les decía, distingue metales no metales, ¿cierto? Los metales tienen unas características, alta conductividad eléctrica, casi todos son sólidos. Los no metales tienen una baja conductividad eléctrica, pueden ser líquidos, sólidos, gases, comparten ciertas características. Entonces la tabla periódica, aparte de agrupar, de ordenar los elementos, también me puede ayudar a predecir características de los elementos químicos, ¿de acuerdo? El carácter no metálico disminuye de arriba hacia abajo y aumenta de izquierda a derecha en la tabla periódica. Entonces, yo puedo, como les decía, yo puedo decir, vea, tal elemento es más metálico que otro, o tal elemento es más metálico o no metálico que otro. Entonces, yo puedo con la tabla periódica darme una idea de características físicas y químicas de los elementos. En cuanto a las características químicas, los metales, las capas externas tienen pocos electrones, por lo general 3 o menos forman cationes. En los no metales, las capas externas tienen 4 o más electrones, forman aniones. ¿De acuerdo? Entonces, eh, me puede ayudar a predecir el calcio, por ejemplo. El calcio forma cationes, ¿cierto? Es un metal, el calcio es un metal, forma cationes. Y, por ejemplo, el cloro, que es un no metal, forma aniones, Cl-. Entonces, observe que yo puedo comenzar a mirar características sin conocer mucho de los elementos. Eh, Hay algo muy importante que es la configuración electrónica de un elemento. Esto también hace parte de la tarea 2 del, pues, de lo que están trabajando actualmente, y es descifrar o escribir la distribución electrónica de un átomo. Entonces, recuerde que un átomo eh, tiene pues una configuración tridimensional. Tiene un núcleo, ¿cierto? Un átomo tiene un núcleo, y en ese núcleo hay protones, hay neutrones, y los electrones están en las nubes, o sea, está fuera del núcleo. Entonces, es imaginar un elemento como una bolita, una bola central donde están los protones y los neutrones, y afuera hay electrones que están girando y están interactuando entre ellos mismos. Eh, la estructura de un átomo ya la han visto, posiblemente lo han visto en dibujos, en televisión. eh, es a nivel nano, claro, es algo muy, 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 muy pequeño. Y las distancias también son muy grandes entre electrones y protones. Hay nubes electrónicas, eso es a nivel de, claro, 3 dimensiones, entonces podrán imaginar que están los electrones girando alrededor del átomo, del núcleo del átomo a velocidades muy grandes, y que no solamente hay un electrón, sino hay varios electrones, y que esos varios electrones están girando e interactuando entre ellos mismos, ¿de acuerdo? La configuración de un electrón, de un átomo, es compleja, ¿de acuerdo? Porque hay muchos electrones, hay capas, hay interacciones, movimientos, ¿de acuerdo? Y la configuración electrónica lo que me dice básicamente es cuántos electrones están ubicados en los distintos orbitales, en los distintos niveles energéticos. Entonces es una forma de entender cómo está eh, configurado un átomo, ¿de acuerdo? Entonces, hay una tabla que es la que está en la diapositiva, 1s2, 2s2, 3s2, 2p6, bueno, la tabla que les estoy indicando. Y la idea es que yo basada en esa tabla configure esa distribución electrónica de mi átomo. Entonces, los números indican el nivel energético y
bueno, estos números que están acá arriba en rojo, indican los números de electrones en el orbital. Las palabras, o sea, lo que es S, P, D, F, son el nivel, son los orbitales, ¿cierto? El número cuántico del momento angular, subnivel energético orbital. Y los números, los coeficientes, indican el nivel energético, ¿sí? Hay unas reglas que las vamos a ver acá, que es del principio de Aufbay, que dice que los orbitales de menor energía se llenan antes de los de mayor energía. Un orbital solo puede tener 2 electrones. Si hay disponibilidad de 2 o más orbitales degenerados, un electrón pasa a cada uno hasta que todos estén medio llenos. Este enunciado se conoce como la regla de Hunt. Entonces, cuando yo veo en la tabla periódica, por ejemplo, el litio, el magnesio, yo voy a encontrar unas características. Voy a encontrar cómo se escribe, ¿cierto? El símbolo. Voy a encontrar unos números acá en la parte superior derecha y superior izquierda, y esos números me van a dar información sobre el elemento, ¿de acuerdo? Me va a indicar el peso atómico, es decir, cuánto pesa ese elemento. Me va a indicar los estados de oxidación, que más adelante hablaremos de los estados de oxidación. Me va a dar el número atómico, me va a dar el tamaño atómico, me va a dar unas indicaciones que son importantes para yo caracterizar mi elemento. Entonces, volviendo al tema de la configuración electrónica, yo lo que voy a hacer es describir ese elemento, qué orbitales, qué niveles y cómo se distribuyen los electrones en cada orbital, ¿de acuerdo? Siguiendo estas indicaciones del principio de Aufbay. Tenemos el ejemplo del litio. El litio tiene un número, un Z, un número atómico igual a 3. ¿Sí? Eso lo dice la tabla periódica. El magnesio, si yo miro el número atómico, me va a indicar 12. ¿Qué significa ese número atómico? Básicamente es el número de electrones. Te recuerde que un átomo tiene un núcleo, tiene unos protones, tiene unos neutrones, y alrededor del núcleo hay unos electrones que están girando a mucha velocidad. Ese número de electrones para el caso de litio es 3. Para el caso de magnesio son 12. ¿De acuerdo? Cada elemento tiene un número atómico específico que depende de la naturaleza del elemento. Entonces, ¿cómo se distribuye esos electrones? Esos electrones se distribuyen a través de la configuración electrónica, ¿cierto? Entonces, un átomo tiene orbitales, tiene niveles, y cada orbital tiene 2 electrones. Entonces, es básicamente seguir esta estructura, esta tabla, ¿cierto? Hasta completar 3 o hasta completar 12. Se vuelve un juego, se vuelve algo muy mecánico. Entonces, para el caso del magnesio, bueno, empecemos con el litio, que el litio tiene 3 electrones. En la tabla periódica me dice 3 electrones. ¿Cómo se distribuyen esos 3 electrones? Entonces, yo voy a esta tabla, ¿cierto? Voy a esta tabla y me doy cuenta que en el nivel 1, ¿cierto? En el orbital S caben 2 electrones, ¿de acuerdo? Pero como el litio tiene 3, entonces yo paso al siguiente nivel, que es nivel 2, ¿cierto? Orbital S, y solamente va a haber un electrón en ese orbital. Por lo tanto, la configuración electrónica es 1s2, 2s1. Si yo sumo, 2 más 1 me da 3. Cumplí los 3 electrones, ¿de acuerdo? Es decir, la configuración electrónica me dice cómo se distribuyen esos electrones a nivel de orbitales y a nivel de niveles, valga la redundancia. Para el caso del magnesio, en la tabla periódica me dice que tiene un número atómico de 12. El número atómico son el número de electrones que tiene ese átomo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se distribuye? Miro mi tabla, ¿cierto? En el nivel 1, orbital S caben 2. En el nivel 2, orbital S caben 2, ¿de acuerdo? Acá llevo 4 electrones. Sigue el siguiente nivel, 2, orbital P, 6 electrones. Y 3, nivel 3, orbital S, 2 electrones. Si yo sumo, me da 12. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12. Entonces, vamos a repetir ese mismo procedimiento para cada elemento, ¿cierto? A cumplir el número de electrones.
La configuración electrónica me dice cómo se distribuyen los electrones a nivel de orbitales y a nivel de niveles. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos el sodio, tenemos el cloro. En la tabla periódica me dice que el sodio tiene un número atómico de 11, significa que tiene 11 electrones. El cloro tiene 17 electrones. ¿Qué voy a hacer? Con la tabla que tengo en mi diapositiva voy a organizar esos 11 electrones, los voy a organizar en orbitales y en niveles. ¿De acuerdo? Entonces, sigo el orden que me dicen las flechas. 1s2, nivel 1, orbital S caben 2, nivel 2, orbital S caben 2, ¿de acuerdo? Y si yo sumo, me va a dar 11, ¿de acuerdo? ¿Cómo se distribuyen esos electrones? Entonces, acá lo estoy viendo en la diapositiva. En el orbital 1, nivel 1, orbital S nivel 1, Mae, hay 2 sí, yo creo que electrones. sí. Voy a renunciar. En el orbital, en el orbital S nivel 2 caben 2 electrones. En el orbital P hay 6 electrones que se distribuyen en grupitos de 2, ¿cierto? 2, 4, 6. Y en el orbital S nivel 3 solamente hay un electrón. Pues yo ¿Qué que quiere sepa, un decir baby esto? shower siempre le dicen a uno que lleve, ¿no? Porfa, Bueno, apagar micrófono. Es que ella es pobrecita, por eso también quiero ir, porque ella te la Buenos días, qué pena, será que vinieron a estar con la... ¿Me ayudan con el micrófono, porfa? Esto ¿Ya lo entiendes? es porque pañales. leche, ni modo decir qué tal que le baje harta leche. No, y si le lleva leche una bonita ropa, ¿no? Compañeros, paguen los micrófonos que se está escuchando todo. Bueno, espera con ustedes. Entonces, ¿por qué el nivel, el orbital S tiene 2 electrones y el orbital P tiene 6? Entonces, como les decía, siempre van a haber, en cada orbital deben haber 2 electrones, ¿cierto? Entonces, es como imaginar que en el orbital P existen 6 ubicaciones, existen 3 ubicaciones, 3 zonas, ¿cierto? Y en cada zona es posible un par de electrones, ¿de acuerdo? Entonces, en el orbital P, que admite 6 posiciones de electrones, hay zonas, ¿cierto? En donde hay par de electrones, hay 3 pares de electrones. Yo sé que es algo raro, ¿cierto? Algo difícil de imaginar, ¿cierto? Pero imagínense zonas, imagínense que el núcleo, ¿cierto? Del átomo tiene protones, neutrones, alrededor están girando electrones, ¿cierto? A mucha velocidad, pero adicionalmente esos electrones que están girando se ubican en zonas, se ubican en regiones, ¿cierto? Están ubicados en regiones. Cada región admite 2 electrones. Entonces es una cuestión más de organización de los electrones en esa configuración tridimensional, ¿de acuerdo? Miremos el tema del cloro. El cloro tiene 17 electrones. ¿Cómo los organizo? Miro la tabla. Entonces, comienzo a trabajar en esa organización. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, porque el 5, pues básicamente me da. Entonces, ¿cuánto? Pues hay nivel 1, nivel 2 y nivel 3, hasta nivel 3, ¿de acuerdo? Tales. Acá están pintados, ¿de acuerdo? Entonces, el nivel energético. Profe, disculpe, no se le entiende. ¿Me escuchas ahí? Sí, señor. Bueno, Señor, les decía entonces que yo tomo el número atómico del cloro, que es 17, ¿cierto? Empleo la tabla y comienzo a ubicar los electrones hasta completar 17, ¿de acuerdo? Entonces, si yo sumo los números en rojo, me va a dar 17, que es el número atómico del cloro. Esta es la ubicación de los electrones en los distintos niveles de energía y en los distintos orbitales, ¿de acuerdo? Recuerde que en cada orbital pues admiten pares de electrones, ¿de acuerdo? Entonces, la regla dice que yo no puedo tener un orbital con solamente un electrón. ¿Sí? O sea, este 1s tiene que tener 2 electrones, 1s2, ¿de acuerdo? Yo no puedo tener 1s1, 2s2, ¿de acuerdo? Porque el electrón sigue unas reglas, ¿de acuerdo? Vuelve algo muy mecánico, como les decía, es mirar la tabla, ¿cierto? Y contar cuántos electrones necesito para
llegar al número atómico del elemento. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Bueno, ¿qué información me da los niveles de energía? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuando yo tengo, por ejemplo, el nitrógeno, es cierto que el nitrógeno tiene 7 electrones, o el número atómico es 7, yo saco la configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p3, ¿de acuerdo? El número principal más alto denota el periodo del elemento, es decir, el nivel atómico más alto acá alcanzado es 2, ¿de acuerdo? Entonces el nitrógeno tiene un periodo de 2, ¿sí? Y la suma de los electrones del nivel principal más alto hace referencia al grupo del elemento. Como el nivel principal más alto, pues son estos dos, ¿cierto? Si yo sumo 2 y 3 me da 5, entonces puedo identificar el grupo del átomo que estoy trabajando. Si yo voy a mi tabla periódica, voy a darme cuenta que el nitrógeno tiene grupo 5 y periodo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la tabla periódica, aparte de organizar los elementos químicos, ¿cierto? Que comparten ciertas características físico-químicas, ¿cierto? También tiene detrás de esa tabla, detrás de esa organización, hay una lógica, ¿cierto? Hay una lógica detrás de esa organización. Entonces, ¿la conclusión cuál es? Que la tabla periódica tiene una lógica físico-química detrás, ¿cierto? Y va a categorizar cada elemento en una ubicación estratégica que comparte ciertas características, ¿sí? Entonces, observe que la configuración electrónica del nitrógeno, ¿cierto? Me indica el grupo y el periodo, y eso yo lo puedo constatar en la tabla periódica. Entonces observe que es muy inteligente, es muy compleja la organización de la tabla periódica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el número principal más alto denota el periodo del elemento en la configuración electrónica y la suma de electrones del nivel principal más alto hace referencia al grupo. Y eso aplica para todos los elementos de la tabla periódica. Sé que es mucha información, sé que lo más fácil es verlo con un ejercicio. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que todos por favor lo hagan y entendamos el concepto. Entonces miremos el ejercicio. Saquen por favor un cuaderno, lápiz, la tabla periódica. La tabla periódica yo la tengo acá en la presentación. Entonces miremos, hagamos un ejercicio y de acuerdo al ejercicio pues miramos las preguntas que hayan, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos este ejercicio de práctica. Dice, representar la configuración electrónica completa del elemento indicando el total de electrones y su diagrama de orbitales. En este caso trabajaremos la configuración electrónica del azufre. ¿De acuerdo? Entonces saquen todos por favor un papel, un lápiz. Acá están las características del azufre. El azufre tiene un número atómico de 16. ¿De acuerdo? ¿Qué significa 16? Significa que el átomo tiene 16 electrones. ¿De acuerdo? Esa es la primera información. ¿Qué otra información puedo yo sacar de la tabla periódica? Que el peso atómico es de 32 gramos mol. Es decir, que un mol de azufre pesa 36 gramos. ¿Qué es un mol? Un mol de azufre, pues vamos con el número de Avogadro, ¿cierto? Me indica que hay 6.023 por 10 a la 23 átomos de azufre. Esos 6.023 por 10 a la 23 átomos pesan 32 gramos. ¿De acuerdo? Bueno, esa es información que más adelante iremos a trabajar. Entonces, porfa, sacar la configuración electrónica del azufre. Vamos a dar 5 minutos para que cada estudiante haga la configuración electrónica. Son 16 electrones. Voy a poner la tabla, esta tabla, para que la tomen de guía y hagan la configuración electrónica del azufre. Entonces vamos a esperar 5 minutos, a las 10:35 empezamos.
Entonces recuerde que tiene que seguir este orden, esta tabla, ¿de acuerdo? Llegar a los 17 electrones, identificar los niveles, los orbitales. Bueno, ¿cómo van, muchachos? ¿Preguntas, dudas? Creo que ya lo tenemos claro. Profe, ponme la pantalla, porfa, donde estaba la tabla, porfa. Me hace una pregunta Laura de Medellín. Me dice, profe, qué pena, es que no he podido entender muy bien lo de los orbitales. Bueno, lo que yo les decía es algo abstracto, ¿sí? Es algo difícil de imaginar. Entonces usted imagínese que tiene un átomo, ¿cierto? Un átomo tiene su núcleo, en el núcleo están los protones, los neutrones, ¿sí? Y fuera del núcleo están los electrones están girando a una velocidad muy, muy, muy rápida y hay varios electrones, ¿de acuerdo? Pero los electrones siguen unas órbitas, siguen un movimiento y están ubicados en regiones, ¿de acuerdo? Entonces, esos orbitales son regiones, ¿sí? Los niveles, hay niveles y orbitales, ¿de acuerdo? Los niveles, suponga que son regiones, espacios, lugares, ¿cierto? Y los orbitales, suponga que son otras subregiones, Profe, se le va el ¿de audio un acuerdo? par. Dame un segundo, mira a ver. Bueno, ahora sí mejor. Un poquito. Bueno, yo me ubico mejor acá para que me escuchen mejor. Entonces, suponga que son los niveles y los orbitales son regiones, son ubicaciones de los electrones, ¿sí? Entonces, no se compliquen con eso. Supongan que son regiones, ubicaciones en donde los electrones están girando, son nubes. Recuerde que son nubes de electrones que están girando, que están interactuando, que están a una velocidad muy rápida, ¿cierto? Y cada electrón ocupa su orbital, sí, correcto. En un orbital, la idea es que hayan dos electrones o uno. Y que hay orbitales que tienen pares de orbitales. O sea, por ejemplo, el orbital, lo miramos acá, lo miramos acá. Miramos, por ejemplo, acá que el P, el orbital, el orbital P tiene seis ubicaciones. ¿Cómo así 6 ubicaciones? Entonces miramos que acá en esta tabla, acá con P, ¿cierto? P tiene 6 electrones, ¿cierto? Pero no es que los 6 electrones estén juntos, ¿cierto? Sino hay una subdivisión en ese orbital en donde hay pares, ¿cierto? Entonces acá por eso hay un cuadrito donde hay dos, hay otro cuadrito donde hay dos y hay otro cuadrito donde hay dos, ¿de acuerdo? O sea, se cumplen las reglas que hemos venido hablando. Bueno, entonces ya pasaron los 5 minutos.
Entonces miremos acá la configuración electrónica. Yo miro la tabla. Tengo 16 electrones. Lo que hago es contar que haya 16, que la suma de los números en rojo me sume 16. 2 y 2, 4, 6 me da 10, 12 y 16, ¿de acuerdo? Por lo tanto, llego hasta el nivel energético 3, ¿de acuerdo? Entonces ahí si yo sumo los números en rojo me da 16. ¿Cuál es la regla? Pues mirar la tabla, como yo les indicaba en la tabla, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, ¿de acuerdo? Dibujamos, hacemos el esquema de cómo están ubicados los electrones. Entonces observe que siempre va a haber pares de electrones. Y en el nivel energético 3, orbital P, ¿sí? Entonces ubico un cuadrado donde están los dos electrones, ¿cierto? Y observe que yo tengo un espacio, acá en un segundo, para llenar los 4, ¿sí? Entonces, en P tengo los 3 cuadrados, ¿cierto? En el primer cuadrado ocupo los 2, en el siguiente ocupo 1 y en el siguiente ocupo 1, que es siguiendo las reglas que hemos venido trabajando, ¿de acuerdo? Profe, qué Según la pena, ley es de que no Hunt. entendí Bueno, por qué no sé si pone tengan 3 alguna p pregunta. 4. Porque es que si tú sumas, la suma te da 16. O sea, para que sume 16, en P deben haber 4. O sea, no importa que ¿Sí? O sea, ahí suma. esté 3p6, yo tengo que ponerlo, que me dé la suma. Exacto, o sea, en P caben 6, ¿cierto? Si tú pones 6, ¿cuánto sería? 18, ¿cierto? La suma sería 18. Y 18 no es azufre, 18 es otro elemento. El kamikaze. De acuerdo, Entonces tú profe. tienes que llegar, tú tienes que llegar hasta donde, al número atómico que te da el elemento. Por eso es 4. Si tú le pones 6, sería otro elemento. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo, profe, gracias. Listo. Entonces ahora ¿cómo lo ubico? Entonces hago cuadritos y ubico 2 electrones en cada cuadrito. ¿De acuerdo? Esa es cómo se distribuyen los electrones a nivel de niveles y a nivel de orbitales. Preguntas, otra pregunta. Buenos días, profe, yo tengo una pregunta. Buenos días. ¿Por Cuéntame. qué, pues como en la distribución donde están los cuadritos aparece 2, 1 y 1? Ok, porque la ley me dice, o sea, ya te lo pongo así. Acá, cuando yo estoy en bueno, ya sabemos que deben haber 2 electrones por cada orbital, ¿cierto? Por cada cuadrado, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo el P que tiene 3 cuadraditos, entonces observa que los electrones se ubican primero en cada orbital y después van a llenarse para ocupar los niveles más bajos de energía, a nivel de energía. Entonces, cuando yo llego en P, observa que yo lleno primero un cuadrado, lleno el siguiente y completo hasta llegar a 4. O sea que si este fuera P5, el siguiente cuadradito debería estar lleno y el siguiente debería estar con un solo electrón. ¿Por qué pasa eso? Voy a volverme acá atrás, porque se respetan estas leyes. Ya te las pongo. Un segundo. Acá. Porque se respetan estas reglas del principio de Aufbau. Los orbitales de menor energía se llenan antes de los de mayor energía. Un orbital solo puede tener 2 electrones. Si hay disponibles 2 o más orbitales degenerados, un electrón pasa a cada uno hasta que todos estén medio llenos, enunciado que se conoce como la regla de Hunt. Entonces, tu respuesta a esa pregunta es porque se respeta la regla de Hunt. Ok, profe, muchísimas ¿De acuerdo? gracias.
Listo. Bueno, entonces vamos acá. Sí, que Estamos con el tengo que ir azufre, ahora, ¿cierto? entonces digamos si yo quería ir para llevar a la niña porque pues tengo como 12.000 pesos en la tarjeta de juego, preguntar. Pero pues estoy ocupada con los trabajos, entonces si no No, voy, cierren pues el audio, compañeras. no voy a trabajar, ¿sí me entiendes? Bueno, estamos acá entonces organizando la información. Tenemos el azufre, el símbolo químico, electrones 16, ¿cierto? Diagrama de orbitales ya lo dibujamos. Entonces es pasar la información en la tabla, organizarla. La configuración electrónica ya la sacamos, ¿de acuerdo? La compañera me preguntaba, profe, pero ¿por qué no le coloco 3 P6? Yo le decía, no, porque si tú le colocas 3 P6 es otro elemento, ¿de acuerdo? Estoy en azufre y el azufre tiene 16 electrones. Si tú colocas 3 P6 serían 18 electrones y eso es otro elemento, ¿de acuerdo? Listo. Entonces yo organicé la información. Voy a la tabla periódica, observe que el azufre tiene 16 electrones, el número atómico es 16, 32 es el peso atómico, es decir, cuánto pesa el átomo por mol. Un mol pesa 16 gramos, un mol es 6.023 por 10 a la 23 átomos, es decir, es como si yo tuviera una bolsa, meto 6.023 por 10 a la 23 átomos, o sea, es un número muy grande, muy grande, por 10 a la 26 es más de billones, de trillones, es mucho más grande que eso. Yo meter átomos en una bolsa, meter en una balanza y pesarlos. Entonces, mire, si yo peso esa cantidad absurda de átomos, me pesa 32 gramos. ¿De acuerdo? ¿Qué otra información, profe? Si ya no tengo tiempo, ¿qué hago? Va en internet y en internet aparece la configuración electrónica. Observe que ahí está en internet la configuración electrónica. También está disponible. La configuración electrónica también está disponible. Buen día, Buen día, tutor. Buen día, compañeros. Qué pena, es que cuéntame. hacía mucho rato tenía la mano levantada y pues tengo una duda muy grande para ver si hay la posibilidad de que me la despeje, por favor. Sí, cuéntame. Bueno, Cuéntame. yo tengo el elemento zinc, cuyo Z es 30 y ya hice la configuración electrónica en el cual me dio que pertenece al periodo 4 del grupo 2, pero cuando voy a hacer la ubicación en la tabla no me coincide. No sé entonces si me quedó mala la Okay. configuración Sí, o... pero ese es el tema. Sí, si quieres, entramos a ese tema, ya vamos a hacer esa pregunta con el azufre. Y si quieres, ahorita al final miramos tu caso particular. Lo que pasa es que como cada estudiante tiene su elemento, entonces si nos ponemos a mirar el tuyo, los estudiantes se me aburren. Entonces, si quieres, ya retomamos al final esa pregunta tuya, la revisamos si quieres, y ya miramos lo del grupo y lo del periodo. ¿Te parece? Bueno, tutor, muchísimas gracias. Listo. Entonces, bueno, muchachos, seguimos con el azufre. No quiero que se distraigan. Miramos que ya vamos acá bien. Sigamos con el azufre. Entonces, ya tenemos la configuración, ya tenemos el tema de cuántos electrones, la distribución, el número, ya organizamos esa información. Ahora, con el azufre, vamos a predecir el periodo y el grupo basados en esa configuración electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, teníamos esta configuración, ya lo habíamos hecho, ya habíamos hecho todo el tema de distribución de electrones, organización de información, hablamos del peso atómico, tal. Ahora vamos a encontrar el periodo y el grupo, que es la pregunta que me hacías también tú. ¿Qué hago? Como el nivel energético es 3, ¿cierto? El más grande, entonces el azufre va a estar ubicado en el periodo 3, ¿de acuerdo? ¿Qué es el periodo? Habíamos hablado que el periodo era las filas de la tabla periódica. Periodo 1, periodo 2, periodo 3. ¿De acuerdo? El periodo son las filas y el grupo son las columnas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el periodo cuál es? El nivel más alto. El nivel energético más alto es el 3. Por lo tanto, el azufre está en el periodo 3.
¿Cuál es el grupo? Entonces me dice, sume los electrones del último nivel. ¿Cuál es el último nivel? 3. ¿Cuánto es la suma? 4 más 2. Quiere decir que el grupo es 6. ¿De acuerdo? Entonces, 1, si voy a la tabla periódica, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Entonces, si regreso, voy a regresar acá a esto. Observe acá. Acá, grupo 3, observe que sí. El periodo 3, qué pena, periodo 3. Observe que el azufre está en el periodo 3. Y en el grupo 6. ¿Cierto? Entonces, coincide con la información de la tabla periódica. Observe acá. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 y grupo 6. Acá está ubicado el azufre. ¿De acuerdo? Tutor, Pregunta. ¿qué opina? Una pregunta. Ujú. Cuéntame. Bueno, no lo quería interrumpir, sino que hace rato estoy pues levantando la manito y pues no me han dado la palabra. Tengo pues un casito. No importa si, digamos, hay gente que con el nivel más alto, ¿no? Entonces, digamos, si yo tengo el nivel 4 y me sigue también el nivel 3, puedo sumar esos electrones para encontrar el periodo, así no sean del mismo nivel. No, porque es que te dice que es del último nivel. O sea, tienes que tomar el 4. O sea, Pero por eso, si pero por no, ejemplo en el... no me quedaría ubicado donde está, pues me resultaría otro elemento, por así decirlo. Disculpe, una pregunta. espera, respondemos primero la pregunta de la compañera y ya vuelvo contigo. Perfecto, gracias. Entonces, mira, si miramos acá la teoría, voy a regresar un poquito acá. Entonces, mira, dice, suma de los electrones del nivel principal más alto hace referencia al grupo del elemento. Entonces, ¿el nivel cuál es? El nivel son los coeficientes, ¿cierto? El número 1, el número 2, el número 2, esos son los niveles, ¿cierto? Entonces, el nivel más alto, el número principal más alto denota el periodo y la suma de electrones del nivel principal más alto hace referencia al grupo. O sea que si yo tengo acá 2, ¿cierto? Bueno, en este caso no aplica, pero miremos acá el caso del azufre. En el caso del azufre, no, tampoco aplica porque acá hay 3, el nivel más alto es 3. Miremos miremos uno que pase lo que tú me dices. A ver si tengo acá uno. El cobalto, no se me ubica. Ya, déjame mirar a ver si tengo algún ejercicio acá. Bueno, genio. Bueno, termino con, es que creo que viene ahorita un ejercicio, que es lo que tú me preguntas y lo miramos. Venga, miramos a ver si lo tengo acá. No, no lo tengo acá. Pero déjame termino con el azufre y ya retomamos un ejemplo como el que tú dices y lo Bueno, resolvemos. genio. Ya Bueno, genio. para terminar este tema del azufre. Entonces, bueno, organice la información, grupo 6, periodo 3, ya tengo la configuración electrónica, el nivel más alto. La suma de los electrones me da 6, por lo tanto el periodo es 6, el periodo es 3 y el grupo es 6, qué pena. Y bueno, eso es lo que coincide con la tabla periódica. Cuando tú tienes uno, hagámoslo acá porque no lo encontré. Ya terminamos con el azufre, espero que haya quedado claro el tema del azufre. Una preguntita, qué pena. ¿Y los neutrones, cómo Dime. hago yo para saber del azufre? Bueno, entonces ahí hay un concepto y ese es de carga neta cero. Cuando yo tengo un átomo, ¿cierto? En principio, el átomo, el número de electrones es el mismo número de protones y el mismo número de neutrones. O sea, un átomo tiene una carga neta de cero. Significa que si yo tengo 16 electrones, el elemento tiene 16 protones, ¿cierto? Para que se neutralicen. Recuerde que los protones son positivos y los electrones son negativos. Y los neutrones, en principio, también son los mismos. ¿Qué pasa? Que hay variaciones. Entonces hablamos de isótopos. Entonces eso puede existir un isótopo de un elemento en donde tiene diferente número de neutrones, ¿cierto? Entonces ya comenzamos a hablar de isótopos. Pero bueno, eso no nos compete en este momento. Voy a volver con la duda que me decía una compañera,
Que decía, profe, es que yo tengo un elemento en donde paso del 3, ¿cierto? 3p6. Venga, miramos a ver si tengo uno acá. Por ejemplo, 4s2. Acá, por ejemplo, este. Paso del 4s2, paso al 3d10, por ejemplo. Entonces, el nivel sigue siendo el más alto, el 4. O sea, mi nivel más alto es el 4. Por lo tanto, el 4 sería, pues, la respuesta de... Recuerda que estamos mirando el periodo y el grupo, ¿cierto? Y del 4 tomo los electrones para sacar el periodo. ¿Sí? Entonces, el nivel me da el periodo, qué pena, y los electrones me dan el grupo. Desde el más alto sería el 4, saco el grupo. Y del nivel, que sería 4, sacaría el periodo. ¿De acuerdo? Entonces yo respeto lo que me dice el último nivel, ¿cierto? Que sería en ese escenario sería 4, a pesar de que el siguiente sería un 3, ¿cierto? Bueno, si quieren más adelante, cuando terminemos esto, miramos uno en específico. Bueno, muchachos, seguimos entonces con conceptos. Si quieren, las personas que tengan dudas de sus elementos, los miramos al final de la presentación. Hay unos conceptos también importantes que son el tamaño atómico, la afinidad electrónica. Bueno, vamos a intentar explicarlos en esta diapositiva. El tamaño atómico básicamente es cuán grande o cuán pequeño es un átomo, ¿cierto? Entonces, esa información está disponible en internet, en libros, en la teoría. Entonces, la tabla periódica también está configurada basada en el tamaño atómico. Y la disminución del radio atómico de izquierda a derecha a través de un periodo de la tabla ocurre por el incremento de la carga nuclear efectiva para los electrones de la capa valence. Entonces, el radio aumenta hacia abajo, ¿cierto? Entonces, acá podemos ver que el hidrógeno es pequeño y, por ejemplo, el calcio es mucho más grande que el hidrógeno, ¿de acuerdo? Entre más abajo, más grande. Ven, mi ¿Me va a amor, ¿qué ayudar, por favor? está? ¿Qué está Profe, es haciendo? que se me interfiere. Es que activan el micrófono y hay eco. Les decía que entre más abajo, el átomo es más grande. El hidrógeno es pequeño, el calcio es grande, no sé, el potasio es mucho más grande que el hidrógeno, el litio es pequeño, el berilio es pequeño, el carbono es pequeño, y entre más abajo, el átomo es más grande, ¿de acuerdo? El tamaño atómico es el tamaño, ¿sí? No hay pérdidas, tiene que ver a nivel de radio, a nivel de dimensión, ¿cierto? Entonces, entre más grande, pues el átomo abarca más volumen, abarca más distribución espacial, ¿de acuerdo? Y la tabla periódica está clasificada, ¿cierto? Entre más abajo, más grande, y entre más a la derecha, el radio disminuye también, ¿cierto? Entonces, abajo aumenta y hacia la derecha disminuye. ¿Sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, el flúor, ¿cierto? Observe que es más pequeño que el litio. El flúor es más pequeño que el litio, ¿de acuerdo? Porque disminuye. Y el helio es más pequeño que el calcio, que el potasio, que el sodio, que el magnesio, ¿de acuerdo? Bueno, esa información la encuentro en internet, en libros, literatura, ¿cierto? El tamaño atómico del magnesio lo encuentro en tabla periódica, lo encuentro en internet, en Google, etc. El radio atómico está en picómetros, picómetros, ¿de acuerdo? Es una medida muy, muy, muy pequeña. Bueno, afinidad electrónica. Se abrevia como EAE, corresponde al cambio de energía que ocurre cuando se agrega un electrón a un átomo aislado. Es información de interés, ¿cierto? Se consigue en internet, se consigue en libros, en literatura. Entonces, ¿qué significa? Que cuando un átomo adquiere un electrón, hay una pérdida o una ganancia de energía. Entonces, eso lo reporta la literatura. Entonces, cuando un átomo gana un electrón y hay una ganancia o una pérdida de energía, eso se conoce como afinidad electrónica. Como les decía, se consigue
en internet, en la literatura. ¿Qué significa que un átomo gane un electrón? Entonces, imagínese usted un átomo, ¿cierto? Con sus nubes, con sus electrones girando a toda, y que por una u otra razón ganó un electrón, es decir, un electrón llegó a un orbital. Cuando ocurre eso, ese átomo pierde o gana energía. Eso se conoce como afinidad electrónica. Energía de ionización. Es la energía necesaria para eliminar un electrón de más alta energía de un átomo neutro aislado y se abrevia EI. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo un átomo y ese átomo pierde un electrón, esa pérdida de electrón se conoce como energía de ionización. Energía necesaria para eliminar un electrón. ¿Para qué me sirve eso? Si yo tengo un electrón, un átomo, y yo quiero eliminarle un electrón, pues yo conozco teóricamente cuál es la energía que yo debo someterlo para que ese electrón salga de su orbital. También está disponible en internet, en libros, en literatura. La tabla periódica está organizada, ¿cierto? Entre más abajo disminuye y a la derecha aumenta esa energía de ionización. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que si yo quiero quitarle un electrón al cloro, necesito mucho más energía que quitársela al sodio o al litio, ¿cierto? El litio es mucho más fácil quitarle un electrón que, por ejemplo, el neón. ¿De acuerdo? Bueno. Electronegatividad. La electronegatividad es una medida de tendencia relativa de un átomo a atraer electrones hacia sí mismo cuando está combinado con otro. Cuando dos átomos están en conjunto, pegados cerca, hay un átomo que va a intentar quitarle electrones al otro, ¿cierto? Eso se conoce como electronegatividad. Y también la tabla periódica está clasificando cuál elemento es más electronegativo que otro, ¿de acuerdo? Entonces a la derecha aumenta y hacia abajo disminuye. Quiere decir, por ejemplo, que el flúor o el cloro van a intentar quitarle átomos a los que están, por ejemplo, al litio y al sodio. Entonces, son tendencias, ¿de acuerdo? Y esa información se encuentra en internet. Bueno, entonces vamos con las preguntas. Por favor, también tener lápiz, tabla periódica. Y vamos a, para el elemento asignado, consultar la tabla periódica, el radio atómico, la afinidad electrónica, la primera y segunda energía de ionización y el valor de la electronegatividad. ¿Eso dónde se encuentra? En internet, en Google, en libros, en la red. Entonces tenemos el cobalto y el selenio. Entonces, si quieren, ahí está una página web, si quieren en Wikipedia también da información, en alguna tabla periódica de su interés. Buscan el cobalto y, por ejemplo, ya les indican energía de ionización, afinidad electrónica, punto de fusión, densidad, conductividad, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren, vamos a dar 5 minutos para que cada uno busque el cobalto, busque el selenio y saque el radio atómico, afinidad electrónica, electronegatividad y demás. ¿De acuerdo? Y comparen con la que está en la tabla. Entonces vamos a esperar 5 minutos mientras cada uno consulta esa información y la compara con la que está en la diapositiva. Tutor, qué pena, una pregunta. Sí, cuéntame. Sí, cuéntame. Hola, hola, hola. Tutor, Esperemos 5 minuticos mientras se conecta Sí, nuevamente el cuéntame. profesor David. Cuéntame, cuéntame. ¿Aló? Hola. ¿Aló, aló, aló? Hola. Cuéntame, Profe, no se escucha. Se escucha muy bajito, cuéntame, profe. cuéntame.
Cuéntame. Te escucho, cuéntame. Ah, no, doctor, es que como en el radio atómico hay una fórmula, pues como estabas explicando que el radio atómico se encontraba en la tabla periódica, pues se iba a preguntar que cómo era la fórmula, pero ya veo que usted lo va a explicar ahorita adelante. Disculpa. No hay una fórmula. Tú lo consultas directamente de la fuente, sí, de la literatura, del valor que te dé. Lo que pasa es que se está pidiendo en Armstrong, ¿cierto? Que es una unidad de medición. Si lo reportan en picómetros, pues tú lo pasas de picómetros a Armstrong, ¿cierto? O sea, si yo te lo puedo pedir, dámelo en micras, o dámelo en metros, o dámelo en kilómetros, ¿cierto? Pero esa información del radio atómico, no hay fórmulas, o sea, ya, digamos que la literatura lo establece, ¿sí? Entonces acá pasan de picómetros a Armstrong, que es una unidad de medición. Sí, Gracias. observen acá que lo dan en picómetros, pero si yo lo necesito Armstrong, pues hago la factor de conversión, que un picómetro es 0,01 Armstrong, ¿de acuerdo? Listo, muchachos, entonces espero que hayan encontrado la información en las redes, o sea, me refiero yo en alguna fuente, pues confiable, ¿no? En alguna tabla periódica, en libro, Wikipedia, pues da información correcta, a veces no, pero es un buen referente también. Acá lo único que hacemos es pasar de picómetros a Armstrong, es lo único, del potasio y del cobalto. Y está toda la información que pues, se obtuvo de esta página web, ¿sí? De la que está acá arriba. Bueno,
Acá está también para el... Acá tengo la conversión de picómetros a Armstrong y se organizó la información en la tabla. No sé si tengan alguna pregunta, si quieren que revisemos algún concepto y si quieren ya al final nos vamos con las preguntas ya de las preguntas que me han hecho. ¿Alguna pregunta de qué es radio atómico, configuración electrónica, la tabla periódica? No sé si tengan alguna duda de lo que hemos visto, de la configuración electrónica, de los niveles de energía, de los orbitales, de la ubicación. No sé si tengan alguna duda. Se vuelve algo también muy mecánico, ¿no? De identificar el grupo, de identificar el periodo. No sé si tengan alguna duda. Buenos días. Cuéntame. Profe, es que yo tengo una duda con el último ejercicio que hicimos. No lo entendí muy bien. ¿Me podría Pero explicar, ¿no, por favor? ¿de qué me hablas? ¿Cuál me hablas? ¿De qué ejercicio? Del último que estamos haciendo ahorita. O sea, es básicamente ir a una tabla periódica o ir a un libro. Acá hay una página web, mira la que está. Entonces yo voy a la página web, la coloco, o bueno, como les digo, cualquier otra fuente. Busco mi elemento cobalto, ¿sí? Y observa que acá me da la información, me dice cuál es la afinidad electrónica, cuál es el radio, o sea, el radio atómico, cuál es la conductividad, la energía de fusión, tal. Es solamente extraer la información, porque es que tú no puedes calcular el radio atómico, no hay fórmulas, ¿cierto? Eso ya está establecido a través de métodos, de procedimientos. Sí, o sea, Perdón un momento, o sea, el radio atómico que tiene usted ahí, ¿cuál es? Que no se alcanza a ver, ¿cuál es el radio atómico que tiene este elemento? Según la por ejemplo, tabla. del cobalto el radio atómico es de 152 picómetros. Exacto, y al hacer la fórmula que usted nos da lo mismo, 152 en amperios, porque es lo que se nos están dando la fórmula ahí en el ejercicio. No, en Armstrong. En Armstrong, perdón. En Armstrong. Entonces yo paso de picómetros a Armstrong con un factor de conversión. Pero en otras palabras da igual, solamente hay que cambiarle solamente la nomenclatura, ¿no? Digo yo. Sí, o sea, pasarlo de picómetros a Armstrong. Armstrong, ok, perfecto, gracias. Pero sí, o sea, es buscar en por ejemplo, mire, la energía de ionización es esta. La afinidad electrónica 63, pero esa es información que yo debo buscar, ¿cierto? O sea, no es que yo la vaya a calcular, sino que la busco Está dentro de la alguna tabla, fuente. toda esa información, sí. Exactamente, es Gracias. extraer de la tabla esa información. Preguntas, dudas. Profe, Entonces, ¿qué tengo una significa? duda. Dime. ¿Es la misma fórmula química? ¿Cómo me dices? ¿La qué? ¿Me repites? Qué pena. Se van para adentro. Ya. Sale. Qué pena, ¿me repite la pregunta? Buenos días, profe. Yo tengo una pregunta. Dime. Dime, La cuéntame. pregunta, pero no te entendí nada. Entonces no. ¿Qué no entendiste? Dime que no entendiste. Pues sí, te pregunté de que si es la misma fórmula. Qué pena, es que contigo es que no te escucho, no te entiendo la pregunta. Que si la forma molecular química. ¿Que si la forma molecular es la misma fórmula química? Sí, la fórmula molecular. En la fórmula molecular. En la misma fórmula química. Sí, o sea, lo que te entiendo es que, si la fórmula, o sea, la fórmula sería el elemento, ¿sí? O sea, por ejemplo, el cobalto. El cobalto es el elemento. La fórmula química del cobalto es CO, sí. Y lo que pasa es que la fórmula química hablamos es de compuestos. Por ejemplo, del NaOH. La fórmula química es NaOH. Pero en el caso de elementos, como tenemos un átomo, un elemento,
eh, sí, digamos que no hay una estructura química, porque es un elemento, es CO, el cobalto es CO. O sea, no hay una estructura química porque no es un compuesto. Entonces, como estamos hablando de elementos, que es un átomo finalmente, entonces la estructura química del cobalto es la misma estructura molecular. Es que no entiendo muy bien la pregunta a que te refieres. Como estamos hablando de elementos, de átomos, la estructura molecular es la misma estructura química, ¿sí? No, déjelo ahí, varias veces. Sí, déjelo que se tenga que quedar agachado. Por favor, que eres micrófono. Bueno, más preguntas, más dudas. Preguntas, inquietudes. Profe, una pregunta. Sí, cuéntame. Cuando estamos hablando que hacer el diagrama de orbitales, pues a mí me tocó el azufre. Y donde está 3p4, pues vi que eran 3 cajoncitos, ¿verdad? 3 cuadritos. Y tenía Sí, 4 flechas, pero estaban distribuidos entre los 3. Y no correcto. sé, o sea, esos 4 se tienen que distribuir entre los 3, no se pueden solo 2 cajones. No, no porque era lo que yo te decía, que siguen una ley de, ya te la muestro, yo te muestro eso. La regla de Hunt, ¿sí? Tú no puedes violar una regla de Ah, Hunt, por eso, o sea, por eso tienes que, cuando lo hagas, señor. por eso tienes que poner, date cuenta, yo lleno los 3 cajones con uno y después comienzo a llenar cada cajón, ¿sí me entiendes? O sea, no puedes dejar un Ah, cajón sí, vacío. yo ya lo había hecho en solo 2, pero bueno, ya entendí. Muchas gracias. Dale, Profe, preguntas, Por favor, profe, una señor, pregunta, tutor, profe. cuéntame. para ver si resolvemos la duda que tengo con el elemento zinc sobre la ubicación en la tabla periódica. Listo. Entonces ya lo Profe, busco acá, dame un segundo. profe, una pregunta. Sí, señor. Así Señor. sería también, digamos, la afinidad electrónica, la energía de ionización, el radio atómico, la electronegatividad, así sería con el zinc también, ¿cierto? Como usted nos lo mostró en el ejercicio, ¿cierto? Sí, lo busca y ahí en internet le dice toda la información. O sea, esa información se obtiene de literatura. Listo, gracias, profe. Listo, hombre. Bueno, entonces estoy buscando el zinc. Mira lo que está. Quiero tomarlo acá para que me rinda. Entonces, mira, acá está. Acá está. Entonces, 1s2, 2s2, 2p6 terminan. Bueno, acá me dice que es la del litio, la del argón, 3d10 y 4s2. ¿De acuerdo? Entonces, en la tuya Sí, tiene que señor. ser. Entonces, Periodo en la tuya 4, terminan grupo 2. 3d10, 4s2. Sí, correcto. Y déjame mirar una cosa. Argón. Este argón termina 3s2, 3p6, si no hay problema. 3d10, 4s2, correcto. Entonces, voy a abrir acá un segundo. Dame un segundo. Abrir la tabla periódica que hay acá. Acá está. Entonces, voy a agrandar esto. Dame un segundo. El zinc, entonces, míralo, acá está. 4. Entonces ahí coincide porque es 4s2. ¿De acuerdo? Y me dices que entonces el número de electrones es 2, ¿cierto? Es cierto. Acá, un segundo. Entonces, según lo que me dice la teoría, yo debo coger el número del más alto, el nivel más alto y sumar los electrones, que en este caso sería 2. Listo. Entonces, si yo lo miro acá, dame un segundo.
Te quiero mostrar esta tabla. Dame un segundo, dame un segundo. Acá. Entonces, recuerda que, bueno, la tabla periódica tiene, este es el grupo 1, 2, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, ¿de acuerdo? Y en los metales de transición, observa que hay una distribución diferente que es 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, 2B. Bueno, acá es un poco distinto. Si yo sigo la regla tal cual, me diría 4 y 2, me diría que es el calcio, ¿de acuerdo? Es lo que tú me estabas preguntando. Exacto. Pero date cuenta que estamos en el 4 y en el 12, en los metales de transición. Ajá. O sea, estamos en la región de la mitad. Entonces, claro, en ese caso, como es un metal de transición, sí, no aplicaría, o sea, si nos regimos en tal cual, lo que dice acá la teoría, lo que les dije ahorita tal cual, pues no aplicaría porque nos daría el calcio y estamos hablando del zinc. Entonces, sí, allá habría una excepción de organización. No sé, ¿Cómo profe hago la David Alfonso, justificación en ese sentido, tutor? Estoy un poco confundida, porque entonces según la configuración sería un sería calcio. periodo 4, grupo 2, pero según Grupo lo que 2, que usted me sería el acaba de calcio. explicar sería grupo 12. Exacto. Entonces, bueno, ahí no aplicaría por ser un metal de transición. Entonces, lo que puedes colocar es ahí, bueno, coincide el grupo 4, pero por ser un elemento de transición no es el 2A, sino es el 12 del metal de transición. Colocarías eso, de lo que hemos visto. No sé si el profe de pronto David Alfonso conoce alguna excepción de ese tema, en ese caso, no sé si me puede ayudar, profe. Sí, pues en el caso del zinc, como la configuración termina en 4s2, 3d10, se suman los electrones de los dos últimos niveles energéticos, nos daría 12. Por eso ese elemento pertenece al grupo 12, porque es la suma de 3d10 y 4s2. Ah, o sea que ahí sí se suma. Ok. O Es sea que que, lo que decía. qué pena, o sea que así como yo le había explicado, sí estaba bien, o sea, dejo ese nivel, pero sí los puedo sumar. Puedo sumarle lo del nivel 3 y lo del nivel 4, porque el mío también es el cobalto. Y lo que pasa es que acá en la diapositiva lo que tenemos es que el nivel más alto, dice el suma de electrones del nivel principal más alto, hace referencia al grupo. Entonces acá habría una excepción cuando ocurre ese tipo de situación. Sí, porque pues la verdad yo también pues así pues, lo había hecho, porque tampoco Ujú. me daba la tabla, entonces yo sumé los electrones de los dos últimos. Profe, Pero Acá qué habríamos. pena, es decir, para redondear como esta duda, Ujú. el elemento zinc parte de una excepción, de acuerdo pues como a lo que usted ya había explicado, que se toma el último nivel para hacer pues Ujú. como la configuración y posteriormente hacer la ubicación en la tabla. Entonces el zinc viene siendo una excepción, en donde sí se suman los dos últimos niveles, independientemente si sea el nivel más alto o no. ¿Sí es así? Sí, porque date cuenta que él regresa, ¿no? O sea, pasa de 3. Espera, dame un segundo, lo coloco acá. Dame un segundo. Sí, en el caso del Dame un cobalto segundo, aplica vamos la misma acá. excepción del zinc. Ah, ya, porque ahí se sumaría los dos niveles, tanto el 4 como el 3, que son los dos últimos. Y pues el 4 sería el último nivel. Pero entonces se toman los dos últimos, el 4 y el 3, y ahí sí me da 12. Sí, se tomaría el nivel 3D y el 4S. Y Se la suman los electrones justificación que para yo aparecen ahí. aplicarla en el trabajo, que me pide una explicación, una justificación de esa configuración. Sí, la ¿Tendría explicación que decir que el cine sería, es una excepción? no, simplemente dices que se suman los electrones de los dos últimos niveles, que sería el 4S y el 3D. Y lo mismo aplicaría para el cobalto, que el cobalto Ok, termina en 3D7 y 4S2, entonces sumaría 9 y por ello el cobalto pertenece al grupo número 9. ok, muchísimas gracias, duda resuelta. Listo. Gracias también. Sí, teníamos esa excepción porque no aplicaba lo que dice acá, pues, en la diapositiva. Gracias, profe David.
Sí, la excepción aplica porque son metales de transición y pertenecen pues a la familia de la terminación D. Entonces todos ellos terminan Ah, en, listo. en 3D o 4D. Gracias, profe, por la aclaración. No sé si tengan alguna otra pregunta. Yo, qué pena, otra dudita para lo que fue la afinidad electrónica, según la tabla para el cine es 0. Entonces pongo que 0. 0. Sí, correcto. Ya Ok. coloco acá la tabla, dame un segundo. Internet. Dame un segundito, lo coloco acá. Entonces, voy a la página. Por acá. Afinidad electrónica 0, sí. Sí, o sea, lo que te indique la información, porque eso es, como te digo, eso es información teórica, o sea, no hay forma de yo estimarla, sino que me reporta. Entonces, lo que te diga tal cual sí, la tabla en este caso, o la fuente, el libro, lo que estés consultando. Actualiza yo a ver si es esto lo puedo hacer. Dame un segundo, lo actualizo, a ver si. Y pues casi. Acá sale la información. 0. Sí, correcto. Entonces reporta lo que te dice la tabla. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Buenos días, profe. Profe, el punto 4 de la guía. ¿Me hablas del ejercicio qué? ¿3 o 4? Del 4. Es que como si pasas del ejercicio 3, pero bueno, cuéntame qué duda tienes. ¿No? ¿Aló, aló? Señor, qué pena. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? Por ejemplo, todo lo de los enlaces químicos de electronegatividad, que el covalente polar y Sale otro cita, lo que pasa es que no, este sí pasa de la unidad 3, entonces pues no tengo la explicación acá en la diapositiva, pero tú tienes que mirar, hacer una resta y mirar el valor que te da la resta después de mirar o sea, para poder definir si es un enlace covalente, si es un enlace iónico, hay una clasificación de la resta de las electronegatividades, entonces debes mirar si al momento de restar cuánto te da ese valor y si se encuentra dentro de unos rangos, clasificar si el tipo de enlace es iónico o covalente. Pero como tengo esa presentación acá, pues precisamente porque el CIPAS es del ejercicio 3, me queda un poquito difícil explicarte el concepto. Pero entonces ahí lo que tienes que hacer es restar y mirar, no sé si de pronto tenga acá algo, información de ese dato. Tienes que mirar bueno, la molécula, los dos átomos, hacer la resta de electronegatividades y mirar, clasificar si es enlace covalente o es enlace iónico. Es que no sé qué numeral estás mirando, qué numeral tienes, cuál es la molécula. Yo quería revisar todo eso. listo, profe. Gracias.
Si quieres terminamos ahorita el ejercicio 3 y si algo nos quedamos un ratico y miramos el tema. Pero como estamos en el ejercicio 3, entonces para no desviarnos, si alguien tiene alguna duda del ejercicio 3, de lo que trabajamos ahorita. O sea, en principio al día de hoy debería estar el ejercicio 1, 2, 3 ya finalizados, empezando con el ejercicio 4. Hola, profe, buenos días. Yo tengo una duda. Sí, cuéntame. Profe, yo mirando aquí la tabla periódica en el computador, al lado izquierdo hay un cuadrito donde me sale electronegatividad. Acá me sale 2,55, ¿sí? Y arribita pues aparece el cuadrito grande donde aparece, bueno, que el selenio, que bueno, eso. Y yo le doy ahí, ¿sí? Y me abre otra ventana. Y ahí también me salen varias definiciones. Y ahí en electronegatividad me sale 2,48. Entonces, ahí, ¿cuál electronegatividad debo colocar? ¿Sí me hice entender, profe? ¿Pero qué tabla estás buscando? ¿La misma El mía? del, ¿En la que yo el tengo del, acá? no, profe, el del selenio. Sí, yo estoy buscando la misma suya, profe. Ahí en la parte izquierda me sale electronegatividad y me sale 2,55. Y arribita donde me aparece el cuadro ese verde donde sale el selenio y yo le doy clic ahí y me abre otra ventana y yo bajo y bueno, y me sale la información general de todo eso, de las propiedades atómicas. Bueno, entonces me sale también electronegatividad 2,48. Entonces ahí, ¿cuál electronegatividad debo colocar? No, mira, pues o sea, yo me estoy poniendo, mira, yo me ubiqué acá en selenio, me sale que la electronegatividad es 2,55. Sí, señor. Entonces sería esa, no sé dónde. Lo que pasa es que si tú te mueves, te cambia de elemento, entonces debe ser eso. Pero mira, No, profe, selenio, más arribita del cuadro ese izquierdo donde aparece electronegatividad y todo eso, ahí arriba pues está el cuadro grande donde dice selenio, ¿sí? Yo le doy clic ahí, ¿correcto? Ujú. yo le doy clic y me Pero es que abre. mira que si yo le... Es que mira que yo no puedo hacerlo porque si me voy ahí se me cambia. Ahora sí. Selenio. Electronegatividad 2,48. Sí, señor, esa es mi duda. ¿Propiedad cuánto? No sé, alguna de las dos fuentes está errada. ¿Hay alguna en otra página o en otro libro? Profe, no le estoy entendiendo nada, se está entrecortando. Déjame reviso, o sea, debería coincidir, debería ser el mismo, no sé, no sé cuál está errado, tocaría buscar en otra referencia. Pero lo que te digo es que esos son datos que están en literatura, o sea, no es que yo pueda calcularlos, estimarlos, entonces déjame reviso Profe, con otra fuente. profe, eso de lo de la electronegatividad no es, o sea, no cambian esos números por los grados. O sea, que digamos en el trabajo dice primer grado, segundo grado, ¿no será eso? No, porque mire que acá no sale, es en energía de ionización, pero en la electronegatividad es un valor. Mira, acá me da 2,55, entonces es ese, 2,55. En la escala de Pauli. 2,55 la electronegatividad, profe, del selenio. Sí, pues mira que lo busca acá en internet. Profe, no le estoy entendiendo nada, como que se le va la señal. O sea, yo lo busqué acá en internet, mira que me sale 2,55, o sea que yo pondría 2,55. Sí, en la P-Table aparece 2,55 la electronegatividad. Ah, bueno, profe, no, yo había puesto era 2,48, pues tenía esa duda, no sabía cuál colocar de esas dos. Sí, el dato varía dependiendo de la fuente bibliográfica de donde se tome, pero digamos, en este caso la fuente principal va a ser la P-Table. Ah, bueno, profe, muchas gracias.
en el próximo CIPAS para el ejercicio 4. Que no hay más dudas. Si no hay más dudas, entonces damos por finalizada la clase del CIPAS, el espacio. Les agradezco mucho, profesor Diego, David. Muchas gracias. Por su ayuda. Muchas gracias, profesor. Que tengan buen día. Cualquier cosa por foros, por correo, por Skype, estamos atentos a los tutores y esperamos que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, profe. Dios lo bendiga. Muchas gracias, compañeros. Dios los bendiga. Gracias, profe. Le voy a Feliz tarde escribir para por Dios Skype. los bendiga, compañeros. Tutor. Hasta luego, compañeros. Gracias, Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. David, ¿damos cierre a la grabación? Sí, señor, podemos terminar la grabación. Muchas gracias. Perfecto.